Vamos con nuestro corresponsal allá en la capital del estado, Mauricio Monreal, en entrevista con el mandatario estatal César Duarte Jaques sobre el tema de la regularización de autos chuecos. El gobernador del estado, César Duarte, destaca que llegar a un acuerdo con la Federación para la regularización de los autos chuecos tomó 2 años y no fue fácil, aparentemente contrariado por las críticas sobre este programa social recién anunciado en las que se cuestiona el propósito de este trabajo. Dijo que se atendió un problema que nunca se había encauzado debidamente, lo que ha sido un logro de este gobierno, que incluso ya lo llaman a nivel nacional el modelo Chihuahua. Qué bueno que toman este punto, porque es un asunto que no fue fácil, más de 2 años trabajando por esa gestión. Se atendió un problema que existe, que estaremos viviendo con él, pero que nunca se ha encauzado debidamente, y me parece que en Chihuahua logramos, ya lo llaman ellos el modelo Chihuahua, en el que somos el único estado que ha logrado desde el proyecto que incluso fue mi petición como un plan piloto en Juárez para demostrar que sí se podía llevar a cabo un proceso de esa naturaleza sin afectar a la industria nacional, y esto ha quedado muy claro, por eso es que somos el único estado autorizado para ello. Y es que el problema de los autos chuecos es tan añejo en Chihuahua que data de hace 30 años y ha sido tan manipulado por tantas administraciones que la comunidad chihuahuense se ha acostumbrado ya a vivir cotidianamente con al grado de generar incredulidad entre algunos escépticos. Pero esta sí es la solución definitiva, asegura el gobernador. Les informa Mauricio Monreal. Son las 7:59. Pues ahí tiene usted el reporte donde da a conocer el gobernador del estado de que este es un programa que sí va a concluir en la regularización de los vehículos. Yo espero que esto se pueda lograr, todos los cuautrenenses esperamos que esto se pueda lograr en los términos en los que se ha propuesto. Evidentemente hay una negociación, la negociación tiene sus requisitos y a veces esos requisitos pueden en un momento dado observarse como puntos de crítica o de desacuerdo. La regularización no se va a dar, y qué bueno que se dé la regularización, pero la federación dice, bueno, pues no me tienes que cumplir con estos requisitos, y entre los requisitos que se tienen pues está precisamente la verificación vehicular, sumado a lo que fue una de las declaraciones que realizaron ayer. Decía que determinado modelo hacia atrás pues ya eran vehículos chatarra. 92. Exactamente, el vehículo de modelo 92 hacia atrás se le considera ya un vehículo chatarra. Y la cuestión aquí, Berta, y esto es algo que tenemos que tomar mucho en consideración, es que en nuestro contexto de realidad social, socioeconómica, el vehículo 92 y hacia atrás sí se encuentra dentro de nuestra entidad, es decir, sí está presente. Y es poco probable o casi nulo, no puedo decir que absolutamente nulo, pero sí tendiente a nulo, el que un vehículo 92 pueda estar en condiciones óptimas para poder acreditar este censo vehicular ecológico. Y es ahí donde algunas cosas se complican. El propósito, la voluntad de tener una regularización es muy bueno. Y es un compromiso del gobierno del estado desde que el licenciado César Duarte Jaques era candidato, quizás inclusive desde tiempo atrás. Es buena la idea. El asunto está en la realidad de nuestro contexto en el estado de Chihuahua. Es decir, los vehículos ahí están, y algunos no han ido al censo determinado, ecológico, que le han llamado así, por la situación de que no van a pasar ese censo. ¿Por qué? Porque el vehículo en realidad sí, efectivamente no está en las condiciones óptimas para poder acreditar. Allí es donde siento que las cosas están saliendo un poquito de la posibilidad de entendimiento. Si fuera un censo de regularización generalizado, sin haber considerado el censo, muy probablemente la circunstancia sería otra. Pero también es entendible que las autoridades exijan una condición de vehículo regular. Es decir, yo quiero entender las dos partes, porque es la raíz del problema. O sea, no atacando ninguna parte ni criticando, como algunos han criticado, la iniciativa del gobierno estatal y la disposición del gobierno federal. Creo que por ahí no podríamos solucionar absolutamente nada. Lo que sí tenemos que ver es nuestra realidad socioeconómica que se vive en la localidad y que se vive en todo el estado. El censo es una buena idea,
magnífica idea. Es una de las ideas mejores que pueden ocurrir para poder tener nosotros una cantidad de vehículos en la localidad y en el estado que sean funcionales y que no representen un riesgo ni para el poseedor del automóvil. Pero nuestra realidad socioeconómica nos dice que no es fácil que esto se pueda dar en los términos en los que se propone. ¿Por qué? Porque efectivamente no existe para algunos, yo sé que para algunos otros sí, pero para algunos no existe la posibilidad de tener un vehículo 92 o hacia atrás en óptimas condiciones, inclusive de otros modelos más recientes, hacia atrás en óptimas condiciones. Para llegar al censo y ser verdaderamente un vehículo que acredite, se requiere invertirle, requiere tenerse un mantenimiento del cual no estamos acostumbrados a realizar. Eso es una realidad. Esto de la verificación vehicular se ha implementado en las grandes ciudades, en el centro del país, en el Distrito Federal, en lugares como Jalisco, pero realmente en el norte he dedicado este tipo de programas. Sin embargo, Israel, bueno, yo quiero entender que cuando se da este proceso de regularización tan buscado y tan gestionado por el mandatario estatal, pues podemos decir que rindió frutos el esfuerzo, el de una u otra forma estar de manera constante tocando puertas ante lo que es la Secretaría de Hacienda, ante el gobierno federal, que no es fácil. Por eso es que el solo hecho de haber logrado esta regularización, quienes a final de cuentas son líderes de opinión en el Estado, de organismos fuertes, de organismos empresariales, bueno, pues manejaban que el hecho de que el mandatario haya logrado un proceso de regularización solo para Chihuahua, pues hablaba de esa insistencia, de esa, ¿cómo le podemos llamar? Pues de ese oficio político que finalmente distingue al gobernador para haber logrado que el gobierno federal finalmente le otorgara el proceso de regularización. Es obvio y es más que, se manifiesta más que evidente el logro obtenido por el gobierno estatal. Sin embargo, este problema de los carros chuecos, Israel, sin ánimos de estar de pesimista, es un problema que difícilmente pueda resolverse con la regularización y me voy a atrever a decirlo por esta razón, porque nada menos ayer se hablaba de que había cerca de 12,000 vehículos que quedarían excluidos, de estos vehículos que han sido llevados a la verificación, que no han pasado la prueba, que como bien lo menciona usted, se trata de modelos quizás atrasados, que bueno, los propietarios ya no tienen el recurso económico para invertirle nuevamente y cambiarle todo el motor, que está fuera de toda su posibilidad económica, pero aparte, fíjese cómo en este proceso de regularización quedan excluidos vehículos de recientes modelos, es decir 2006, 2007, 2008, que sí los hay y muchos circulan en esta región. Esos automotores no se van a regularizar. Eso sí, pasaron con más facilidad la verificación vehicular, pero quedan excluidos del decreto de regularización. Entonces, ¿qué va a pasar? Por un lado, con los autos chatarras y por otro lado, con los vehículos de procedencia extranjera de reciente modelo. Realmente se va a obligar, por ejemplo, a todos los propietarios de autos que ya no funcionan, que se vayan o se lleven a las chatarreras, y los de reciente modelo van a ser decomisados. Usted dirá, bueno, pues es que son los menos. Si se aplica la ley, pues así tendrá que hacer. Pero me parece que pues va a ser difícil. Se me hace que va a ser difícil. Por eso siento que a lo mejor el proceso de regularización, aunque es muy loable, el hecho de que el gobernador obtuvo esta regularización, pues a lo mejor por esa salvedad que le estoy mencionando, va a ser difícil retirar a todos los automotores de las calles. Y luego, aquí está el otro detalle, que es, vámonos al meollo del por qué Chihuahua está inundado de vehículos de procedencia extranjera. Pues porque simple y sencillamente hay una tremenda corrupción
en las aduanas que han permitido el ingreso de este tipo de automotores. Y mientras no se contrarreste la tremenda corrupción en las aduanas, ¿qué va a ocurrir? Pues que de una u otra forma, quienes viven de la manera ilegal de estar introduciendo este tipo de automotores al país, pues lo van a seguir haciendo. En realidad persisten los actos de corrupción en las aduanas. Lo mismo es con los autochecos que con cualquier otro tipo de productos denominados fayuca, y sigue ingresando todo este tipo de situaciones. Entonces me parece que la medida del gobierno del estado tratando de encontrar una solución es buena. Sin embargo, si a la par el gobierno federal no le respalda con una verdadera vigilancia, con un cierre definitivo en las aduanas a este tipo de automotores, pues el problema a lo mejor el día de mañana siguen las mismas, van a seguir ingresando ese tipo de vehículos. Entonces, es complejo el problema de los autos chuecos, porque pues la gente que tira un auto chueco también, es cierto que muchas de las veces es su herramienta de transporte, porque su poder adquisitivo no le da para comprar un auto más nuevo. Definitivamente. Entonces, pues habremos de ver la respuesta social que se tiene a estos programas. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque la idea de regularizar los vehículos, el proyecto de regularización de vehículos es un proyecto hermoso. Va a suceder algo que ni siquiera se podía lograr, que pasaron a administraciones estatales y no sucedía. Entonces, es mediante la gestión, usted lo dijo muy bien, Berta, el gobierno estatal a cargo del licenciado César Duarte Jaques tiene una capacidad de gestión increíble y lo está demostrando, está logrando cosas que no se pensaban se pudieran lograr. Eso no cabe duda. Sin embargo, la realidad socioeconómica, pues es ahorita para el proceso de regularización algo que estaba de fondo y que sale a relucir en este momento, aunque pudiéramos haber tenido pues ciertos avisos de esta realidad, pues ahora sale a relucir. Y yo me pregunto, ¿y qué va a pasar con esos casos? Sí es cierto, hay algunos vehículos que pueden no estar en condiciones óptimas, y si comparamos con Monterrey, con la Ciudad de México, evidentemente pues esos vehículos no podrían estar circulando en aquellas localidades. Sí, eso es cierto, pero estamos en Chihuahua, y esta es la realidad de nuestro contexto. ¿Qué va a suceder? Porque finalmente, si estos vehículos se limitan de andar en las calles, es decir, se acaba la posibilidad de que estos vehículos transiten, pues es gente que de alguna manera se va a ver mortificada en su economía, se va a ver mortificada en su quehacer ordinario, en su traslado, o gente que va a estar pues molesta, en desacuerdo. Entonces, ese es el punto al que me quiero referir. La idea de regularizar creo que es magnífica, pero sí también la realidad socioeconómica que se tiene que ser observada. Insisto, la capacidad negociadora, la habilidad, la persistencia del mandatario, me parece que ante el gobierno federal quedó más que manifestada. Pero como bien lo menciona usted, la realidad social, la realidad de ese ciudadano que nos oye allá por Urique, que nos oye por Bocoina, que tiene una troquita, que le llaman ellos, una troquita que a duras penas se mueve, pero él traslada frijol, él traslada maíz, y de repente que le digan, tu auto está contaminando, no puedes circular, ¿qué va a pasar con ese ciudadano? Entonces, ese es otro factor, por eso mencionaba yo que es muy complejo el asunto de los autochecos. Así es un problema complejo que tiene muchos factores. Hay buenas voluntades, hay grandes logros, eso me queda clarísimo, pero también está la realidad. Tenemos un momento difícil. No he tocado otro aspecto que también tendría que tocarse, porque se hace un gran esfuerzo para regularizar vehículos, pero el modelo que hemos llevado de aduanas, que ha caído en corrupción, no se ve pues una factible solución a la problemática que ahí está presente, porque todos los vehículos llegaron por esa puerta, por las diversas puertas de las aduanas. Eso nos demuestra que hubo corrupción, enorme corrupción en el tránsito de vehículos, y bueno, pues eso no se ha hablado nada, y ahí le corresponde a la Federación totalmente, ahí sí el Estado no puede intervenir absolutamente. Entonces ahí le toca a la Federación cerrar esas puertas de verdad y de manera definitiva. Después, más adelante, voy a tener para usted información de que dicen que va a continuar la depuración de la Federal de Caminos. Pues a lo mejor también sería viable que fuera las aduanas con una depuración, un programa integral de recuperación de las aduanas,
pues si no en su totalidad, por lo menos ir haciendo pasos en ese sentido, porque ahí también, discúlpeme usted, pero